Bueno, Romina, entonces vamos a empezar Bueno, este encuentro nacional con la agrupación peronista La Nueva Independencia. Para mí, la verdad que es una gran alegría poder aportar y contribuir a la formación de militantes y dirigentes que con tanto amor, llamémosle así, atienden las necesidades de nuestra gente, de nuestros compañeros y compañeras. La verdad que por lo menos a mí me emociona y me impele o me empuja a hacer todo lo posible para contribuir a la formación de ustedes. Formación que está demasiado olvidada dentro del movimiento peronista y que yo voy a tratar de inculcarles la absoluta necesidad de la formación. Eh, Perón decía que tenemos que alimentar no solo el cuerpo, sino también el alma, diríamos, cosa que es absolutamente racional, por un lado, en el sentido de que no se puede ser buen médico si no se estudia medicina, no se puede ser buen abogado si no se estudia abogacía, y tampoco se puede ser buen peronista. Se puede ser peronista, pero no se puede ser buen peronista si uno no conoce bien lo que es el peronismo. Y no se puede ser un buen político si uno no se preocupa por capacitarse políticamente. Lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, en nuestra política lo único que hacemos es acción. Vamos acá, venimos allá, la reunión esta, un 90% de acción y a veces un 5% de reflexión que ante el primer problema se posterga, ¿no? Y entonces yo lo que primero quiero inculcar en ustedes es la absoluta necesidad e importancia de la capacitación política y sobre todo doctrinaria en aquellos que nos decimos peronistas, ¿no? Y en la página web escuelasuperiorperonista.com ustedes van a ver todo lo que fue el plan de la Escuela Superior Peronista creada por Perón, que estaba compuesto de 9 materias, eh, de las cuales vamos a ver hoy la primera, que fue conducción política. Conducción política es la experiencia política de Perón, transmitida, yo le puse así, transmitida con amor, a militantes, a dirigentes y al conjunto del pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque Perón fue el único dirigente político en el mundo, que se tomó el trabajo de transmitir a sus dirigentes y a sus militantes lo que es su filosofía de la acción, o sea, su manera de actuar. ¿Y por qué Perón fue Perón, diríamos? Porque no se obtiene el éxito de cualquier manera. Un buen médico no obtiene la salud y no contribuye a la salud de una persona si no se capacita adecuadamente. Incluso puede causar daños irreparables. Ahora, un mal político mata mucho más gente que un mal médico. Y si no, veamos lo que fue el accionar de Macri durante 4 o 5 años y las consecuencias que nos dejaron y las consecuencias que ustedes están padeciendo en este momento en todo el país, y van a ver que un mal político mata mucho más gente que un mal médico. Entonces vamos a empezar a compartir con ustedes en forma somera, en lo que yo llamé un primer nivel,
las materias de la Escuela Superior Peronista. ¿Y por qué las materias de la Escuela Superior Peronista? Porque fue el plan de formación que nos dejó Perón y que yo traté de rescatar durante todos estos años y que lo puse en la página esta que yo les mencioné antes, la página web escuelasuperiorperonista.com, donde ustedes les sugiero que bajen todos los archivos que les interesa, porque son todos archivos PDF, y si pueden y tienen la posibilidad, bájenlo a sus computadoras, porque uno nunca sabe cuánto tiempo duran las cosas en Internet, ¿no? Y vamos a empezar entonces a compartir con ustedes este encuentro. Y empiezo hablando de la Revolución en Paz, porque el peronismo debería ser una revolución, o sea, deberíamos cambiar la realidad de nuestro pueblo, o sea, deberíamos trabajar de tal manera que hagamos un cambio profundo de las injusticias que estamos viviendo, y a eso Perón le llamó una revolución, pero en paz. Y lo decía así ante la Cámara Legislativa el 1 de mayo de 1974, porque antes lo que fue el 1 de marzo de este año, donde el presidente habló ante la Asamblea Legislativa en aquella época, era el 1 de mayo. Y Perón decía lo siguiente: venimos haciendo en el país una revolución en paz para organizar a la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Como ven ustedes, sigue siendo la misma alternativa, diríamos. Nuestra oposición en una agresión permanente, promoviendo el odio de todas las maneras y la agresión, y nosotros, Perón nos propone sustituir esa agresión por la idea como instrumento de lucha política. Y si de idea se trata, lo primero que tenemos que hacer es tenerla nosotros, ¿no? O sea, por eso insisto tanto en la necesidad de la formación. Y Cristina, que considero que, por lo menos en mi humilde opinión, los gobiernos de Néstor y Cristina fueron los más peronistas después de Perón y Evita en sus realizaciones, porque los gobiernos se ven en sus realizaciones. Cristina nos decía también lo siguiente, Cristina, militante peronista, ella se define así: militante peronista. Y nos decía en el 2016, creo que en julio del 2016, en Quilmes: el camino siempre es el de las ideas. El camino es el de estudiar y saber cada vez más. El camino es de prepararse y capacitarse más que todos. El camino es estudiar. El camino es ayudar al que está al lado, como hacen ustedes. Tenderle la mano al que tiene problemas. Es más, explicarle al que todavía no entiende o al que todavía te insulta. Tené mucha paciencia, tené mucha paciencia. Y cuando pare de insultarte, volvé a explicarle de vuelta. O sea, nos pide una tarea docente que vamos a ver, pero nos pide en forma también permanente. Y vamos a empezar con lo que es el libro de conducción política, cuya introducción en casi todas las ediciones, y en la mía también, aparece lo que fue el discurso inaugural de Perón cuando inauguró la Escuela Superior Peronista el 1 de marzo
de 1951. Y Perón le proponía a la escuela una doble misión, que era la de formar justicialistas y servir a la doctrina justicialista, pero especialmente le propuso 4 funciones. La primera, desarrollar y mantener al día la doctrina, que es más o menos lo que pretendemos hacer nosotros con la formación. Inculcar nuestra doctrina y unificarla en la masa. ¿Qué es la masa para Perón? El conjunto de nuestro pueblo. Inculcarla quiere decir machacarla, que la gente la entienda, que la gente la comparta, que la gente la valore, la quiera y la practique. Y que por otro lado llegue al conjunto del pueblo. La tercera tarea es formar a los cuadros justicialistas, es lo que estoy tratando de hacer con ustedes, de formar a los cuadros justicialistas. Y por último, también hay que capacitar a la conducción. O sea, Perón nos plantea permanentemente una tarea docente y de capacitación, que como todos saben, está muy olvidada dentro de nuestro movimiento, y yo estoy absolutamente convencido que los problemas que están, la mayoría de los problemas que estamos teniendo es por esta falta de formación, porque la Escuela Superior Peronista fue clausurada por la dictadura fusiladora en 1955 y todavía no se reabrió, porque era una propuesta nacional. Estaba la Escuela Superior Peronista acá en Capital. Después, en 1953, del 51 al 53, Perón formó a los que después fueron los creadores de las escuelas regionales, una escuela en cada una de las provincias. Estaba también la Escuela Superior Sindical en la CGT. Cada uno de los sindicatos tenía su escuela, no solo de formación técnica en cada uno de los rubros de cada una de las actividades, sino también esta formación doctrinaria que estoy tratando de compartir con ustedes. Además de la revista Mundo Peronista, que salía cada 15 días con una directiva o instrucciones, o lo que llamaban guía de adoctrinamiento o guía para transmitir e inculcar la doctrina en militantes, en dirigentes y en conjunto del pueblo. Sin eso es muy difícil, como nos está resultando ahora, que el conjunto de nuestro pueblo apoye nuestro proyecto político, que nuestros dirigentes sean lo que nosotros deseamos que sean, que trabajen única y exclusivamente por nuestro pueblo, que se jueguen por nuestra gente, como hicieron Perón, Evita, Néstor y Cristina, etcétera, etcétera. Tareas que se consiguen con una formación acendrada, con una convicción profunda, que no se consiguen de un día para otro, sino con una tarea permanente de formación. Y conducción política tiene 2 partes importantes. La primera parte son lo que Perón llama los capítulos preliminares de la conducción, que en mi modo de ver se trata de los capítulos en los que Perón nos dice lo que tenemos que hacer para aprender a conducir. Y tratando de dar una especie de definición de lo que podría ser conducir, se trataría de que otras personas nos acompañen libre y voluntariamente en la realización de un proyecto político. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que nuestra gente, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros nos acompañen y en un momento determinado nos voten a nosotros, etcétera, etcétera? O sea, que nosotros le propongamos determinada cosa y libre y voluntariamente nos acompañen en esa realización. Serían el capítulo del 1 al 5. Y después en el 6 vamos a ver que Perón habla de la médula misma de toda la parte de la conducción.
Entonces, vamos a entrar en la primera bolilla. En aquella época los capítulos se les llamaba bolillas. ¿Por qué? Porque los exámenes se tomaban con dando vuelta un instrumento, que no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía dentro bolitas con los distintos números correspondientes a las materias. La primera bolilla hace referencia en la primera parte. A ver, no voy a tratar de explicar todo porque es imposible. Voy a tirar ideas generales sobre lo que es cada una de las bolillas, en la que primero habla del objeto de la conducción, que es capacitar para la conducción. O sea, y Perón dice, no es enseñar. ¿Por qué? Porque la conducción más bien es una facultad que se desarrolla. ¿Qué es una facultad? La inteligencia, por ejemplo. Nuestra inteligencia es una facultad que si estudiamos se desarrolla, y si no estudiamos no se desarrolla, no sabemos cosas. Y para Perón la conducción es eso, es una facultad que él llama de la comprensión, de tener una visión cada vez más amplia de la realidad, de manera que si tenemos un problema, lo sabemos analizar, lo sabemos afrontar, lo sabemos planificar, lo sabemos solucionar y podemos llevar a la práctica esa solución. O sea que la conducción es para capacitar. Y Perón habla de que es una facultad de la comprensión, porque comprender tiene por objeto que podamos desarrollar el criterio para la acción. Ven que Perón tiene ¿cómo les puedo decir? Una precisión muy, muy grande en la terminología. Perón era un intelectual de los más grandes que tuvimos en la historia. Y tiene una precisión muy grande en las palabras, en los términos. Si bien los podemos entender todo lo que querramos, necesita que le dediquemos tiempo y que nos preocupemos. Y entonces él habla de la diferencia entre el arte y la ciencia, porque dice que la conducción es un arte. ¿Por qué? Porque las artes, como la pintura, la escultura, etcétera, tienen un 80% de creación, donde el artista es un 80%. Y el 20% es la parte teórica, o sea, saber combinar los colores, saber manejar el pincel, etcétera. La ciencia se maneja con leyes que siempre se cumplen. En cambio, las ciencias, digo, el arte se maneja con principios que ya lo vamos a ver más adelante. La segunda parte, yo no la puse acá, pero la segunda parte del primer capítulo, Perón enumera las 8 bolillas o los 8 capítulos que él desarrolla en conducción política. Y que en la mayoría de los textos que ustedes tienen, de la mayoría de las ediciones que están en todos lados, no tienen este desarrollo. En la página web escuelasuperiorperonista.com, en el punto 1.3, referida a conducción política, yo hice un trabajo desarrollando toda conducción política, ordenándola de acuerdo a esas 8 bolillas, para facilitar la comprensión en quienes, como nosotros, queremos empezar a estudiar conducción política. Entonces, la primera bolilla son los elementos de la conducción. Y como siempre, Perón empieza dando explicaciones generales que son las que di recién sobre la teoría, el arte, etc. Y los elementos de la conducción real son el conductor,
que Perón le atribuye que debe ser maestro, y sus bases deben ser, Napoleón decía que el conductor debería tener una base igual que la altura. La base deberían ser los valores morales y la altura los valores intelectuales. Y la tarea del conductor debería ser organizar, educar, enseñar, capacitar y conducir. ¿Ven? Estas no son invenciones mías, no son ocurrencias mías, son todas ideas del general Perón que si ustedes leen Conducción Política las van a encontrar todas. El segundo elemento de la conducción son los cuadros auxiliares, o sea, nosotros, los militantes, que Perón distingue dos clases, los que, como yo, tratamos de tener los predicadores, diríamos, él le llamaba predicadores, o sea, lo que tratamos de transmitir la doctrina, y los realizadores. El ideal para él es que seamos predicadores y realizadores, las dos cosas. Y por otro lado está la masa, o sea, la gente, que hay que convertirla en pueblo. O sea, todos ustedes saben, y yo también, que tenemos parientes, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que no tienen la menor idea de la política. Eso es la masa. Y hay, o sea, sin conciencia social, no se sienten parte del país, no se sienten parte de nada, no les importa nada. No tienen organización, por lo tanto no tienen organización social, no tienen unidad social, y no tienen personalidad social. Hay que convertirla en pueblo con conciencia social, con organización social y con personalidad social. El segundo capítulo para mí es el más importante de todo y el que ahora menos se cumple, según por lo menos mi humilde experiencia, y por ahí es la de ustedes también. O sea, Perón habla de las características de la conducción moderna, y la compara con la conducción antigua. ¿Cuál es la conducción antigua? La realizada por caudillos, por caciques, por sectarios, los que tienen en cuenta solamente sus opiniones personales o de grupo, o trabajan para sí mismo, para el grupo, en lugar de trabajar para el conjunto del pueblo. Entonces, Perón en el capítulo segundo habla primero de esta gente, diríamos, o sea, lo que él llama la antigua conducción política, que era realizada por los caudillos radicales y ahora también por los caudillos nuestros, ¿no? O sea, en muchos, porque hemos olvidado mucho este segundo capítulo de conducción política. Entonces Perón dice, tenemos que reemplazar a todas las opiniones personales de grupo, a los caudillos, a los caciques, esas las que las saben todas, por una doctrina, una causa, un ideal nacional, que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo, surgida esa doctrina de un diálogo permanente con ese pueblo, que es lo que hizo él. Y las características de la conducción antigua y de la conducción moderna serían las siguientes, más o menos. La conducción antigua es gregaria y descentralizada, y la nuestra debería ser centralizada. Deberíamos tener organizado al movimiento nacional peronista, porque el peronismo no es solo partido, el peronismo es un movimiento nacional. La propuesta de Perón siempre ha sido al conjunto del pueblo argentino, y los partidos políticos son una propuesta de una parte, por eso es partido, una propuesta de una parte, los radicales a la clase media, los sectores de izquierda a cierta parte trabajadora, el PRO a los ricos y millonarios, etcétera, etcétera. El peronismo debería hacer una propuesta al conjunto del pueblo. La conducción antigua es sin unidad de concepción y sin doctrina básica. Ya vamos a ver qué es la unidad de concepción. Nosotros deberíamos tener unidad de concepción y doctrina. La conducción antigua es sin unidad de acción.
a no ser que, como pasa en este caso en el PRO, la embajada los organice y les diga lo que tienen que hacer, porque yo estoy absolutamente convencido de que esta gente, como hicieron siempre todos los enemigos del campo nacional y popular, se aliaron a la extranjería, hicieron lo que los enemigos querían hacer de nuestro pueblo. Entonces, la doctrina de la conducción antigua es sectaria y la doctrina nuestra es nacional. La doctrina nuestra es nacional. La conducción antigua dispersa, divergía, dice ahí, dispersa, y la nuestra converge, une hacia el conductor. El caudillo empuja a la masa, el conductor va adelante y la masa lo sigue. Por eso les decía yo que la forma y manera de que otros nos sigan libre y voluntariamente en la realización de un proyecto. El caudillo se sustrae a la masa, ya vamos a ver eso, o sea, no está con el pueblo como están ustedes atendiendo a las necesidades de todos los días. Aparecen por televisión, como hacen la mayoría de los de la oposición. El conductor busca doctrina y vive con la masa. El caudillo trata de persuadir con palabras, nosotros con hechos, como hacen ustedes en los comedores. El partido envejece con el caudillo, en cambio nosotros, nuestro movimiento, el partido, o sea, nuestro movimiento no envejece, pues vive con la doctrina. Y en el capítulo 3 habla de esa doctrina, que yo la sinteticé en 3 aspectos fundamentales que tiene la doctrina para Perón. La doctrina para Perón tiene 3 elementos esenciales. Un aspecto espiritual, que da unidad de concepción, lo que decíamos antes, el alma colectiva. ¿Por qué? Porque Perón toma a la Argentina, al conjunto de nuestro pueblo como una sola unidad, como una sola organización, como es, por ejemplo, el merendero en el que están ustedes. Y para él, los integrantes de una organización tienen que tener lo que él llama una organización espiritual, o sea, una unidad de concepción. Tienen que tener la misma finalidad. O sea, los que están con ustedes en el merendero, el objetivo de todos, final, es ayudar a la gente en sus problemas de alimentación, etc. No es para hacer camisas, por ejemplo, que sería otra finalidad. Buena, pero otra. ¿Se entiende? Y además de la organización espiritual, que es la que une a los integrantes de una organización, tiene que haber la organización material. Pero la doctrina tiene esa característica, que es el aspecto espiritual, que por otro lado son los principios generales. Por ejemplo, nosotros trabajamos para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Si yo digo eso solo, no me van a entender el conjunto de la gente. Por eso están las teorías, que es el aspecto intelectual, que es el desarrollo racional de la doctrina. De ahí viene filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, que son las 4 materias que explican la definición de doctrina peronista. Y por otro lado, vienen las formas de ejecución, o sea, el aspecto material de la doctrina, que es lo que da unidad en la acción. ¿Cómo hacemos para realizar todos juntos esas ideas, esa unidad de concepción, esa felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? En el capítulo 4, voy medio rápido, no sé si se entiende, paro acá, Romina, no sé si se entiende, si se ve bien tendría que haber preguntado antes, pero bueno. ¿Se ve bien la filmina, todo? Sí, perfecto, profe. Sí, sí, se está viendo bien. Se Igual yo a los compañeros le dije que imprimieran lo que me pasaste, así que más o menos mientras vos vas mostrando ahí, vamos leyendo.
Ok, ok. en las impresiones que nos mandaste. Está bien, está bien. O sea, estás viendo el apunte que mandé. Están viendo en el apunte más o menos el desarrollo que estoy haciendo yo. Muy por encima, muy por encima. Porque la idea mía, a ver, conducción política hay que estudiarlo toda la vida. O sea, es una materia no solo para, eh, ¿cómo les puedo decir? Lamentablemente está la costumbre de que la formación es un señor como yo, por ejemplo, que un compañero que viene, da una charla, se va y después nadie estudia nada, nadie pregunta nada. Y yo quisiera cambiar ese sistema por una escuela, en la que lo fundamental es que ustedes se reúnan, primero lo lean ustedes, el apunte que yo le mandé, lo discutan entre ustedes, lo analicen, hagan las preguntas, se hagan entre ustedes las preguntas para la comprensión de la cosa y vean la forma y manera en que eso podrían realizarlo. Pero yo lo que le estoy tratando de transmitir es lo que Perón nos dice que deberíamos hacer para hacer las cosas bien, diríamos. O sea, porque en el capítulo anterior decíamos que si no reemplazamos las ideas personales o de grupo por una idea general, por una causa, nos pasa lo que nos está pasando ahora. Cada uno quiere hacer lo que quiere, y por supuesto el que pierde siempre es el conjunto del pueblo. Por eso Perón nos plantea que debemos dejar de lado las opiniones personales del grupo y dedicarnos todos. El ideal sería que todos los peronistas de todo el país trabajemos única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y que discutamos solamente la forma y manera en que lo deberíamos hacer hoy, cosa que realmente, como ustedes saben, no pasa. Entonces, en el capítulo 4 nos habla del método que deberíamos adoptar. Y yo también hice un trabajo sobre esto, si les interesa el tema del método, que está en cualquier cosa, Romina, si a algún compañero le interesa especialmente el tema del método, yo después les paso el link, que está también en la página web escuelasuperiorperonista.com, después en el tema conducción política. Debajo yo puse algunas otras temas que están relacionados con conducción política y uno de ellos es este. Porque el método en política, diríamos, como todo método, diríamos, tiene un punto de partida, que es la realidad, la organización en la que estamos, el merendero en el que están ustedes, un camino, o sea, las características y las condiciones del camino, y por otro lado, el punto de llegada, que es lo que realmente se pretende hacer, el objetivo a realizar. Y eso nos implica que primero tenemos que tener un objetivo, porque si no tenemos objetivo no podemos hacer ningún plan. Tenemos que tener ideales. Y el método para Perón tiene 4 condiciones fundamentales. Debe ser simple, objetivo, estable y perfectible. Que, ¿cómo les puedo decir? No puedo explicarlo ahora porque me demoraría mucho. Pero Perón lo explica bastante bien en el tema del método. El método, habría 2 métodos. El método para lograr unidad de concepción, que es la materia número 7 de la Escuela Superior Peronista, que es la técnica peronista para transmitir la doctrina o técnica del adoctrinamiento. O sea, con la técnica para lograr la unidad de concepción, para convencer a otros de nuestra propuesta política, es la persuasión, que supone convencimiento, libre aceptación
y sentimiento. En cambio, el método racional para lograr unidad en la acción se sintetiza en ver la realidad, apreciar esa realidad y resolver el problema a través de un plan. Perdón, hace mucho que no hablo y ando medio... Y los factores que integran el método para la acción política son el análisis de la realidad, o sea, a través de la información, lo que Perón llama estudios base, o sea, el estudio de la información, la observación objetiva y la observación subjetiva. ¿Qué es la observación objetiva? El ver la realidad nosotros mismos. Y la subjetiva es la apreciación que nosotros tenemos de esa realidad. Después, la apreciación de la situación, o sea, el análisis de esa realidad, de la cual sale una síntesis. De esa síntesis sale una resolución, vamos a hacer tal cosa. Y de esa resolución sale un plan de acción. Y de ese plan de acción, el que dirige establece disposiciones o directivas. Bueno, vos hacés tal cosa, o sea, el responsable da directivas y después viene la ejecución. En el capítulo 5 es un capítulo difícil de entender, por lo menos a mí me resultó difícil. ¿Por qué? Porque habla del acto de conducir. O sea, cuando tenemos que hacer algo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? O sea, el orden de la organización de las acciones, el proceso del acto de conducir y sus elementos. Y ahí Perón en este capítulo habla de la conducción estratégica, que es la conducción general, la del conjunto, y la conducción táctica, que es la conducción de las partes. Qué sé yo, la conducción estratégica es la conducción nacional y la conducción táctica sería, por ejemplo, la conducción que realiza un gobernador en cada una de las provincias. Los elementos para realizar el acto de conducir son, tiene que haber un conductor, cuya acción tiene una acción directa e indirecta sobre el conjunto del pueblo. Tiene que haber los auxiliares de la conducción, o sea, nosotros, y tiene que estar el pueblo desde ya. Pero además tiene que haber elementos auxiliares de la conducción. O sea, si querés hacer algo, tenés que informarlo. Tenés que encuadrar el conjunto de lo que querés hacer en una acción determinada. Tenés que transmitirlo, porque si no transmitís lo que querés hacer, es imposible que te acompañen. Después viene la ejecución y después viene un control. ¿Cómo nos fue lo que queríamos hacer? Este sería el capítulo 5. Y hasta acá les pediría a todos que se muteen, porque si no hay un perrito ahí que está. Daniela, ¿te puedes mutear, por fin? Bueno, entramos entonces ahora en la médula misma, en la segunda parte, que es lo que Perón llama la médula misma de toda la parte de la conducción. Y le puse esta imagen porque ven, nadie hace lo que han hecho estos compañeros por propia voluntad si no está convencido de que tiene que hacer lo que está haciendo. ¿Se entienden? ¿Por quién nosotros haríamos esto hoy? O sea, para hacer esto hay que estar absolutamente convencido de la importancia de lo que queremos hacer. Y entonces, en esta segunda parte, que Perón llama... A ver si esta compañera puede mutearse. Si se puede mutear, por favor.
Esta segunda parte Perón llama la parte teórica y habla del conductor en sí, de la teoría, o sea, de los principios de la conducción, o sea, las reglas fundamentales de la conducción y las formas de ejecución. Entonces, Perón habla de que el conductor es la parte vital de la conducción. O sea, tiene que ser un creador, un constructor de éxitos. Y plantea que el conductor debe tener cualidades y calidades indispensables. Debe ser artista, artista en el sentido, no en el sentido porteño del artista, tiene que ser un piola, tiene que ser un creador, tiene que actuar y crear, tener criterio amplio, manejar los acontecimientos, tener claro el objetivo. Por otro lado, la personalidad del conductor debe tener valores morales, o sea, fe y optimismo en sí mismo, audacia, deber de vencer, humildad, carácter, energía, tenacidad, no ser autoritario, tener lealtad, etc. Y valores intelectuales, ser consciente de la responsabilidad que se tiene, estar capacitado, tener iniciativa, atender a los pequeños medios, tener previsión real, tener plan y objetivo, saber realizar el éxito. Dice, si yo quisiera, este es un texto de Perón, si yo quisiera determinarle a ustedes cuál es la virtud del conductor y qué es la conducción, podría decirles como cosa absolutamente cierta, algo vago, pero real. El conductor es un constructor de éxitos y la conducción es la elaboración de éxitos por medio del conductor. Y después vienen los principios, que yo acá los enumero, pero Perón le da particular importancia a los principios. El de que tenemos que tener información, tenemos que mantener el secreto de la información y la sorpresa. Un ejemplo de esto fue lo que hizo Cristina cuando lo nombró Alberto de candidato a presidente. Mantener la sorpresa hasta el último momento de manera de sorprender al enemigo. La unidad de concepción que hablamos antes y la unidad de acción, la disciplina partidaria que debe haber. ¿En qué sentido lo habla Perón? La obediencia que deberíamos tener, la iniciativa. La economía de fuerza, a este principio Perón le da fundamental importancia, que no la podemos explicar, pero es el principio fundamental para él. Igual que la continuidad en el esfuerzo, que no podemos empezar todos los días algo distinto. Dominio local y general, la popularidad y el prestigio. La popularidad es la que tienen los artistas. El prestigio es el que tiene una buena persona como Cristina, por ejemplo, que se lo ha ganado por lo que hizo, por lo que sabe y por lo que es como persona, con valores morales, intelectuales, etc. El dominio de una masa y la libertad de acción. El adoctrinamiento que deberíamos hacer, que yo humildemente estoy tratando de compartir con ustedes. La acción solidaria que deberíamos tener y la organización. La preparación de la masa, o sea, de nuestra gente. La cultura cívica y la selección humana. O sea, el método de Perón fue siempre, siempre, siempre la formación. No tenemos otra alternativa, ¿no? Nosotros. La otra es la violencia, la del enemigo. La acción cualitativa y la acción cuantitativa. La cuantitativa es la de las elecciones. La cualitativa es la acción de gobierno. Para las elecciones necesitamos votos, números. Para la acción de gobierno, la cualitativa, necesitamos personas capacitadas. La acción política y la acción técnica. El sentido de ubicuidad de la política en la conducción y el sentido popular de la conducción. Y por otro lado, las formas de ejecución para realizar la cosa. ¿Qué deberíamos hacer? Preparar el proyecto, hacer publicidad y propaganda,
a través de los distintos medios de acción. Tiene que haber una ejecución estratégica y una ejecución táctica. Tiene que haber los agentes de ejecución, nosotros, los militantes y el conjunto del pueblo, y métodos de ejecución. Perón también habla de la lucha, que para él la lucha siempre es la puja entre dos proyectos, sus objetivos generales y sus objetivos limitados, los procedimientos estratégicos y los procedimientos tácticos en la conducción política. Y acá yo puse al final una cosa que les recomiendo mucho, que está, creo, en el capítulo 7, que son una serie de consejos que Perón da, sobre todo dirigido a los dirigentes de nuestro movimiento, en la que habla, y yo acá le pongo solamente los títulos, en la que yo dividí esta parte que me parece de capital importancia por su síntesis y por su valor. Lo fundamental es tener los comandos que encuadren, o sea, es decir, los conductores de todo orden, los leones formados. ¿Quiénes son los leones formados? Nosotros, los militantes. Nosotros queremos dirigentes, no caudillos. Tiene que haber primacía de los valores espirituales en los conductores. Debemos formar la conciencia de nuestros dirigentes en 1000 escuelas peronistas. Deberíamos formar 1000 escuelas peronistas, como humildemente estoy tratando de hacer yo. Hicimos con ustedes, tratando de que en todo el país recreen entre ustedes estas ideas y esta escuela superior peronista. Formar un movimiento de conjunto, para el conjunto del país, un movimiento para el conjunto del país, con doctrina, mentalidad y modalidad peronista. Tomar la política como una verdadera responsabilidad, y formarnos para poder ejercerla como dirigentes. Ahí habla de su importancia y su necesidad. La conducción política no actúa por medios, sino por mando, sino por persuasión, como les decía antes, que indica caminos y muestra ejemplos. El éxito, los fracasos, la capacitación siempre posible y la conducción científica y racional. O sea, habla de todos estos temas en este apartado, diría. Y por último, habla de las armas de la organización, las armas de la organización y su importancia. Y esto era más o menos lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Pero lo importante por ahí no es lo que yo pude, las ideas muy generales que yo les transmití sobre conducción política, sino lo importante es que ustedes se convenzan de la necesidad de dedicarle tiempo a la formación. Cada compañero o compañera debería tener el apuntito que yo les mandé, como para poder leer, poder analizarlo, poder estudiarlo, hacerse las preguntas que corresponden, dedicarle tiempo. Si no le dedican tiempo, no van a tener... tienen que dedicarle el tiempo que le dedicamos al alimento del cuerpo. Debería ser así, no es así, pero para ponerles un ejemplo, de la importancia que debería tener en nosotros la formación. Porque la responsabilidad, Perón dice en uno de estos últimos temas que yo les planteé, que la responsabilidad del dirigente es total. La responsabilidad de nosotros como dirigentes o de los que son dirigentes es total. Y la política es la que decide la vida y la muerte de los compañeros y de los ciudadanos, como seguramente ya ustedes han podido comprobar. Pero me gustaría, ya son las... Yo cumplí, más o menos les había dicho una horita. Si leyeron el apunte,
y tienen alguna duda, alguna pregunta, qué sé yo, lo que sea, lo charlamos entre los que quieran. Si alguno se tiene que ir, se va y nos quedamos lo que querramos, diríamos. Pero Eh, sí, es muy interesante lo que usted está opinando y diciendo a través de su conocimiento. Y la conducción peronista es esa, es la lealtad hacia el pueblo y tener una conducción firme. Muy buena la explicación, profe. Alicia bueno, de Leu. ¿eh? Alicia de Leu. No, no te veo. ¿De, Ahora, ¿de dónde sos? de Leu, Ah, Alicia. profesor. Ah, sí, 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 está, sí, está. sí, sí, ya está más. Muchas gracias, muchas gracias. No, no, Pero lo importante es que ustedes formen en cada uno de sus ámbitos una escuela. Yo ya tengo canas bastante, así que no, muchos años más no me van a tener. pero tiene Pero conocimiento, tiene no, conocimiento. lo importante es que ustedes asuman la importancia de esto y no hay que tener un edificio para hacer una escuela. Hay que agarrar la materia de la Escuela Superior Peronista, como yo les estuve mandando, agarrar el primer nivel, como les puse yo ahí en la página web, bajar el apunte, imprimirlo y repartirlo entre los compañeros, y después lo discuten, lo analizan, porque eso sería el ideal. Primero, por supuesto, cada uno lo tiene que leer en forma particular, Sí, sí, como sucede con todas las cosas, ¿no? Pero la idea mía, por lo menos, es que ustedes formen en cada uno de sus comedores, claro. en cada uno de sus ámbitos, una escuela de formación, y lo que yo les aporto es lo que fue la Escuela Superior Peronista, que si ustedes se forman en eso, yo estoy absolutamente seguro de que van a salir buenos políticos y buenas personas, porque es lo que Perón y Evita querían de nosotros, ¿no? Igual que Cristina ahora. Sí, la verdad que sí, porque el pueblo sin Perón o con las ideas que tenía Perón era muy avanzada para su época. Adortinaba muy avanzado, era visionario. O sea, yo por lo que leía algunas cosas de los libros de Perón, yo leo mucho los tomos y mi abuela era peronista, así que tenemos Está. más. Sí, sí, Pero sí, sí, no solo fue bueno en aquel tiempo, sino que ahora también, claro. espera que empezó sí, Sí, no sé qué es. Ahora también, porque tenemos el neoliberalismo por un lado, que es tal Macri y cual. compañía, Sí, tal y cual. tenemos lo que fueron los gobiernos autoritarios, donde el Estado era todo, diríamos. Claro. Y el peronismo no es ni una ni otra cosa. Para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano es lo fundamental, que es lo que se estudia en filosofía peronista. El principio fundamental filosófico del peronismo es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Claro, ¿Eh? tal cual, sí, sí. Es una dignidad. Había que empezarlo desde chiquito a manejar eso. Y claro, De la primaria. Claro, sí, 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 sí. eso debería ser. Claro, porque el tema es cuando las bases, o sea, en las casas, tienen, como en mi caso, tengo parientes que son radicales mal la mayoría. Yo Yo también, soy, perdé cuidado. bueno, yo soy la abeja negra, digamos. Yo Pero también soy yo tengo entrerriano. idea, claro. A ver, compañero, me retiro. Está, Manina. No, digo que los compañeros que tengan obligaciones y que no puedan seguir adelante, todo bien, todo bien. Nos quedamos lo Claro, que sí. yo no, con mucho gusto, si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que Necesito. podamos. Sí, yo le quería hacer una pregunta, profesor, ¿puede ser? Sí, cómo no.
Espere acá que lo tenía acá. ¿Quién sos? Alicia. Alicia Ah, la misma. sí, sí. Acá tenía, en realidad son como dos preguntas. Yo le Muy quería bien. hacer una pregunta. ¿Cómo se puede conducir a las grandes masas cuando hay muchas diferencias de edad? Y, No, y- pero el problema no es la edad. El ajá. problema, el problema son las ideas. Ah, listo. Sí. ¿Te acordás lo que yo te decía antes? Que Perón decía, tenemos que reemplazar a las opiniones personales o de grupo por Ah, una listo. doctrina. Claro, Por eso él plantea la doctrina peronista, claro, sí. para que todos realicemos esa doctrina. Sí, ¿Me tal entendés? cual. Y Pero la él era muy... diferencia entre jóvenes y adultos puede ser por otra cosa, Sí, pero sí, si todos conociéramos la doctrina y todos quisiéramos realizar la doctrina, no tendría que haber ningún problema. claro. Sí, tal cual, tal cual. Pero yo miré mucho admiro mucho a esas personas que empiezan desde abajo, como Evita. Evita empezó desde muy abajo Sí, sí, y sí. llegó a cubrir las grandes masas hasta el día de hoy. Como la mayoría de los compañeros, sí, sí. Claro, ¿Y la eso es otra lo que... pregunta que tenías? No era esa, por el momento era esa. Y el tema de la conducción hay que seguir estudiando. Toda la vida. Nunca no aprende. Sí, es como, qué sé yo, si vos fueras médico y vos me dijeras si tenés que seguir estudiando medicina, sí, toda la vida, si Claro. querés ser un buen médico. O a un abogado, ¿no? También el Claro, abogado claro, o cualquier son carreras. profesión. Y Claro, nosotros como peronistas tenemos la suerte de tener en conducción política sí. el modelo de lo que deberíamos hacer para ser buenos conductores políticos. Y lamentablemente no lo usamos como A mí deberíamos. hay una frase que me impactó cuando dijo el general, es mejor hacer que decir. Exacto. Esa Sí, frase sí, me pero impactó. para poder hacer tenés que saber. Claro, y tener herramientas, las Exacto. herramientas necesarias. Sí, tal cual, profe. Muy buena la clase de hoy, muy Bueno, buena. gracias. Gracias. Yo soy nueva en esto, en la tecnología. No, bueno, sí. Todo se aprende. Cuando hay ganas, todo se aprende. ¿Alguna otra Sí. pregunta? ¿Algún otro compañero? Compañero, contesten. Compañera. Romina, Bueno, si no, Por mi parte, Antonio, ahí está. darte las gracias tanto a vos como a cada compañero que se pudo sumar hoy en día en el Zoom. ahí. Seguramente que a través de las distintas clases que se vienen de ahora en adelante, nos vamos a ir aceitando y entendiendo un poco más Sí, de seguro. cada punto, viste, que vos nos vas No, más bien, detallando y explicando. me olvidé de explicarle. El próximo miércoles no voy a estar yo, así que el próximo va a ser el 22, Ajá, el miércoles 22. Y vamos a seguir con conducción política en lo que Perón llamaba la médula misma, o sea, sobre los valores morales. Vamos a ampliar un poco esto por su importancia, ¿me entendés, Romina? Dale, Este, Antonio, cualquier cosita vos me vas avisando y yo les voy diciendo a los el compañeros en los material, grupos. el material es el mismo, Ajá. pero, o sea, si quieren ampliar los compañeros, leen el, el módulo medio y el módulo superior, o sea, muy interesante. el nivel medio o el nivel superior, pero que es lo que yo sugiero que hagan cuando por ahí alguna cosa del primer nivel no se entiende, porque es una síntesis muy apretada de conducción política. Si quieren ampliar algo, pero lo importante es que tienen que dedicarle tiempo. O sea, nos vemos Tal cual. entonces el 22, Romina. Y yo, de cualquier manera, te voy a pasar el apunte de la otra materia, que es Historia del Peronismo, que es la experiencia militante de Evita, que tenemos muchísimas cosas para aprender de esta extraordinaria compañera. ¿Mm? Te voy a pasar para que los compañeros lo puedan ir imprimiendo y lo puedan ir teniendo y puedan ir leyendo también
Y el 29 hablaremos de esa materia. El 22 Bueno, vamos a seguir con conducción política, repasando todo esto un poco más, porque se ve que hoy muchos compañeros estuvieron por ahí en alguna marcha o algo. Y vamos a tratar de repetir un poco esto y de ampliar la segunda parte de conducción. Quedamos así dale, entonces. Antonio. Feliz Muy día a todas las agradecida por todo. compañeras, a todas las... Gracias, gracias. Un abrazo a todos, gracias por participar. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta